la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Uno de ellos será elegido para asumir la presidencia de los Estados Unidos por un periodo de 4 años en una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos en este país. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Decenas de millones de estadounidenses están votando en Georgia, Pensilvania y otros estados en disputa que serán decisivos para determinar quién será el próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó al ministro de Defensa Yoav Gallant, argumentando pérdida de confianza. Gallant será reemplazado por el actual ministro de Exteriores Israel Katz. Los estadounidenses acuden hoy a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Las opciones son la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente y candidato republicano Donald Trump, en lo que se prevé será una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia. La mayoría de los ciudadanos han votado sin mayores contratiempos en todo el país. Apenas se han registrado casos aislados de largas colas, problemas técnicos menores o errores de impresión de las papeletas. El país centra su atención en los estados que más votos suman y definirían el mapa electoral como Pensilvania, Carolina del Norte o Georgia, entre otros. También en la capital, Washington, que ha reforzado la seguridad de cara a esta jornada electoral. La policía detuvo allí a un sospechoso que portaba una antorcha y un arma. Donald Trump ya votó en estas elecciones presidenciales en las que él espera volver a la Casa Blanca. El candidato republicano votó en Palm Beach, Florida, en compañía de su esposa Melania, y afirmó estar muy seguro de su victoria. Estoy muy confiado. Tengo la sensación de que hoy llevamos una gran ventaja. Y parece que la gente republicana participa con fuerza. Así que vamos a ver qué pasa, porque parece que realmente están votando con mucha fuerza. Y estamos a pocas horas de conocer los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos ahora con un resumen del candidato republicano Donald Trump, cuya carrera política es considerada por muchos como poco convencional. Trump ha prometido grandes cambios en la política exterior de su país. Veamos cómo llegó hasta aquí y qué significaría una nueva presidencia de Trump para el mundo. Donald Trump, el hombre fuerte para sus seguidores, sobrevive a un intento de asesinato. Promete vengar las humillaciones de sus simpatizantes. Vamos a enderezar nuestro país, a recuperarlo para los estadounidenses trabajadores. El 5 de noviembre será nuestro nuevo día de la liberación. Y promete también traer la paz mundial. Cuando vuelva a la Casa Blanca, expulsaremos a los calumniadores, a los especuladores, tomaremos el control de nuestro gobierno y restableceremos la paz mundial. Y será de nuevo la paz por la fuerza. Se ha presentado ante los votantes como el hombre que puede protegerlos, convirtiendo a Estados Unidos en una isla con fronteras sólidas y deportaciones masivas. El primer día cerraré la frontera y detendré la invasión de millones de personas a nuestro país. Durante su presidencia entre 2017 y 2021, el magnate de la construcción alteró drásticamente el orden internacional y rompió tradiciones de muchos años. Amenazó a sus aliados con abandonar la OTAN, retiró de hecho a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y exhibió orgulloso su amistad con autócratas. Mire, tengo muy buena relación con el presidente Xi Jinping y muy buena relación con Putin y también con Kim Jong-un, que tiene un arsenal nuclear que ni te creerías. Si me llevo bien con la gente, si mantengo buenas relaciones, eso es bueno, no es nada malo para un país. Trump adoptó una postura agresiva con Irán, retirando a Estados Unidos del acuerdo nuclear que negoció su antecesor y asesinando al general iraní Qasem Soleimani. Tras perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, Trump no aceptó los resultados e incitó a sus seguidores a rebelarse de forma salvaje en Washington. Y lo hicieron.
El 6 de enero de 2021 asaltaron el Capitolio para intentar impedir que se certificara el resultado. Eso le valió a Trump una imputación penal. Después de terminar su mandato, afrontó otras demandas con un total de 92 cargos en su contra. Fue condenado en Nueva York por fraude, pero el resto de juicios se han aplazado hasta pasar las elecciones. Nada de ello le ha impedido presentarse de nuevo a la presidencia. Durante su campaña este 2024 ha llamado a sus oponentes políticos el enemigo interno y ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra ellos. Ha dicho incluso que de ganar será un dictador el primer día de su presidencia. Poco ha dicho Trump, en cambio, sobre sus intenciones en política exterior, si bien ha repetido hasta la saciedad su lema de América primero. Ha prometido elevar los aranceles a casi todos los bienes para proteger el empleo de los estadounidenses. Muchos economistas dicen que podría así provocar una recesión económica mundial y en Estados Unidos. Aseguró además que de presidente no empezó ninguna guerra y que resolverá fácilmente los conflictos actuales. Muchos aliados temen su creciente hostilidad hacia la OTAN. Trump ha culpado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de dejar que Rusia invada su país. Ha dicho que cortará el apoyo militar y ha hecho grandes promesas. Si me proclamo presidente, acabaré con esa guerra en un día, en 24 horas. En Oriente Medio, Trump ha animado a Israel a, palabras textuales, acabar el trabajo en Gaza y se ha negado a decir si defendería a Taiwán en caso de que China lo invada. Muchos aliados temen que con una nueva presidencia de Trump, Estados Unidos se vuelva más hermético y les abandone a su suerte, y que el magnate anteponga sus relaciones personales y a él mismo a cualquier otro interés. Y seguimos hablando de esta jornada de elecciones presidenciales en Estados Unidos con el analista Manolo Préstamo, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Manolo, buenas tardes para ti, es un gusto saludarte. Bueno, mucho hemos hablado en esta campaña de las encuestas y de lo reñidas que han estado, pero ¿qué tanta credibilidad tienen estas encuestas? Hola, Carol. Saludo a ti y a todos los que nos acompañan en la transmisión. Pues mira, algo que me gusta y que quiero aclarar es que básicamente todos los pollsters más importantes en Estados Unidos llegan a la misma conclusión. Estamos en una jornada que básicamente se encuentra en el margen de error en las encuestas, 50% para Trump, 50% para Biden. ¿Y qué nos dice esto? Nate Cohn, el encargado del pollster senior del New York Times, que él se encarga de la encuesta más importante de CNN en Estados Unidos, nos dice que las grandes partes de las encuestadoras en Estados Unidos están favoreciendo, inflando números hacia Donald Trump. ¿Por qué? Porque quieren evitar este problema que sucedió en 2016 y en 2020, que ellos anticipaban una victoria en 2016 de Hillary Clinton y anticipaban otra presidencia de Trump en 2020. Entonces, como no supieron interpretar esto, lo que están haciendo hoy es calmar las aguas, inflar un poco los números para que el voto MAGA, el voto que apoya a Trump, que a veces es a lo mejor penado socialmente porque lo tachan de racista, de homofóbico, etcétera, pues no habla claramente en las encuestas. Hoy en día estas encuestadoras están favoreciendo. Ahí se puede explicar el margen de error y la equipación entre Trump y Kamala Harris. Ya han votado anticipadamente unos 78 millones de estadounidenses. ¿Cómo se puede interpretar este voto adelantado y una cifra tan importante al respecto? Es importantísimo. Mucho se ha hablado de lo trascendental que será el voto latino, ¿no? Que es la segunda minoría que ha crecido más y que representa al electorado con 37 millones de electores que pueden votar, ¿no? Pero lo que estamos viendo en estas últimas momentos es una embestida que favorece a la vicepresidenta Kamala Harris. Como tú lo decías, Carol, 79.2 millones de personas han votado anticipadamente. Si lo comparamos con los 100 millones de 2020, pues es una bajada. Pero a mí lo que me gusta es contextualizar los datos. En 2020 estaba la pandemia, entonces muchos estados se vieron forzados a votar anticipadamente. Hoy, que ya no estamos en contextos de pandemia, estamos viendo una
una ofensiva masiva, principalmente el voto de mujeres y el voto de mujeres blancas y mujeres negras en Estados Unidos. De parte del Camp Trump dicen que tranquilos, no pasa nada, falta el voto de los hombres, ¿no? Es muy popular el voto blanco de hombre caucásico en Estados Unidos. Pero lo que sí vamos a ver es que si Kamala Harris quiere encontrar un camino hacia la presidencia en estos estados clave, como ya lo estamos estudiando a lo largo de la jornada, va a ser gracias y en beneficio de las mujeres que quieren salir a ejercer su voto en Estados Unidos. Pues por supuesto seguiremos muy atentos a la jornada. Manolo Préstamo, gracias por este análisis. Gracias. Y ahora analizamos estas elecciones presidenciales en Estados Unidos con Carolina Chimoy, quien fue nuestra corresponsal en Washington durante 3 años. Carolina, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, Carol. El analista que estaba en México, Carolina, nos hablaba de la importancia del voto femenino. ¿Cuál es el rol de este voto en estas elecciones? Totalmente. Se ha podido observar durante las encuestas, Carol, que el voto femenino beneficia sobre todo a Harris por diferentes razones. Una de ellas, claro, el tema de aborto, que ha sido un tema bastante importante durante esta campaña. También el movimiento Me Too, que vimos hace varios años ya nacer en Estados Unidos, el movimiento global contra acoso sexual. Y también el simple hecho de que Harris, claro, es una mujer, representa a las mujeres y por ello también el voto femenino la apoya, le beneficia. Nunca se ha visto antes en Estados Unidos una elección presidencial y pre-campaña que esté tan marcada por la diferencia de género. Si bien siempre es difícil decir que un grupo en la sociedad o un cierto sector vota de una cierta manera, lo hemos visto con el voto latino que está fragmentado. En el caso del voto femenino tampoco obviamente no es tan claro, pero sí se inclina hacia los demócratas, se inclina a votar por Kamala Harris. Una encuesta que se hizo en 6 de los estados clave entre la generación Z, es decir, los que son menores de 30, mostró incluso una brecha de género del 51%. Y esto muestra claramente cómo, sobre todo entre los jóvenes, aparentemente el voto femenino se inclina hacia Kamala Harris y el voto masculino contra Donald Trump. Además de los últimos sucesos que hemos visto, por ejemplo, Trump diciendo durante una de las campañas, yo las protegeré, quieran o no, algo que provocó, claro, mucho a las mujeres en Estados Unidos y que motivó quizás también ese movimiento hacia un apoyo de Kamala Harris en vez de Donald Trump. Carolina Chimoy, gracias por analizar con nosotros este escenario de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Mucho gusto, Carol. Y Kamala Harris podría convertirse, de hecho, en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca. A continuación, damos una mirada a su recorrido antes de convertirse en la candidata demócrata. Aunque no es del todo claro lo que un triunfo de esta californiana podría significar para el resto del mundo. Veamos. Kamala Harris ha sido bautizada como la guerrera feliz. Se trata de la primera mujer negra en aspirar a la Casa Blanca. Su actitud se resume en uno de sus lemas favoritos. Cuando luchamos, ganamos. Harris creció en California, hija de una científica biomédica india y un economista jamaicano. Fue la primera mujer fiscal de distrito de San Francisco y la primera mujer negra elegida fiscal general de California. Se mostraba protectora de las víctimas y combativa ante el crimen de cualquier orden, desde pandillas callejeras hasta grandes instituciones financieras. Después de 3 años en la vicepresidencia sin llevar un rol protagónico al lado del octogenario presidente Joe Biden, Harris resurge como candidata de los demócratas. Liderando grandes mítines electorales, proyectándose con un mensaje renovador y de esperanza como una candidata orientada al futuro. I eat no for breakfast. Aprovechó el furor que despierta entre los jóvenes para crear un ejército de colaboradores que la apoyan en redes sociales. Pero es criticada por falta de propuestas políticas claras y una línea distinta a las de la administración Biden, tanto a nivel nacional como internacional. Harris aboga por el derecho al aborto, promueve un corte de impuestos a las clases medias y promete una línea más dura en materia de seguridad fronteriza. Se presenta como un futuro capaz de romper con el pasado. Una cosa es clara, a diferencia de su jefe actual, Harris es una política de la posguerra fría. Defiende el Estado de Derecho y los derechos humanos sobre las divisiones geopolíticas.
Usó su tiempo como vicepresidenta para viajar y visitar a líderes extranjeros, incluyendo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estados Unidos no puede ni debe aislarse del resto del mundo. Aislarse no significa aislamiento. Así pues, Estados Unidos apoya a Ucrania no por caridad, sino porque es parte de nuestro interés estratégico. Seguiremos proporcionando la ayuda en materia de seguridad que Ucrania necesita para vencer en el campo de batalla. En cuanto a Medio Oriente, Harris ha intentado avanzar por la cuerda floja entre apoyar a Israel y empatizar con los palestinos. Lo que importa ahora es cómo Israel se defiende. Estados Unidos deja claro que el derecho internacional humanitario se tiene que respetar. Un gran número de palestinos inocentes han muerto. Si somos sinceros, el volumen de civiles sufriendo y de imágenes y videos que nos llegan de Gaza es devastador. Sin embargo, no está claro qué haría a Harris diferente de Biden, quien sostiene su apoyo financiero y militar a Israel. Ahora miremos la región Asia-Pacífico. Aquí Harris ha pasado mucho tiempo reuniéndose con líderes asiáticos, pero su campaña ofrece pocas pistas sobre lo que su trasfondo en el ámbito de la ley y el orden significaría para las relaciones con esa región. Hasta ahora eso es lo que se ha podido observar de Kamala como vicepresidenta en materia de política exterior, y habrá que conformarse con sacar conclusiones a partir de esas experiencias antes que lanzarse a explorar nuevas ideas. Y ya nos acompaña Rosa Casals, de manera que vamos con la economía, pero seguimos hablando del tema electoral en Estados Unidos. Todas las miradas puestas en Estados Unidos, Carol. ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿De qué dependerá la victoria de uno u otro? ¿Qué temas han centrado la campaña y cuánto se juegan los estadounidenses en estas elecciones? Además de la inmigración y el aborto, la economía ha dominado el debate en estos comicios. Aunque Estados Unidos muestra un crecimiento sólido, la inflación y el coste de vida afectan a la percepción ciudadana. Según un análisis de septiembre del Centro de Estudios Pew Research, un 81% de los votantes considera la economía un factor decisivo y los candidatos lo saben. De acuerdo con un estudio de Gallup este octubre, el 54% de los votantes cree que Trump manejaría mejor la economía. Harris, consciente del descontento ciudadano, se ha posicionado como la candidata de la clase media y su voluntad es reducir los precios de la vivienda, los alimentos y los medicamentos. Los estadounidenses están preocupados por su situación económica y votan con el bolsillo, algo bastante habitual. Nos vamos a Nueva York en busca de más detalles. Ana Nieto, cuéntanos, ¿qué propuestas tienen los candidatos para la economía? Pues para empezar, y en clave interna, las rebajas de impuestos aprobados por Trump durante su mandato caducan el año que viene. Trump quiere mantenerlos y rebajar los impuestos a las empresas. Harris quiere subir los impuestos a las empresas y también a los que ingresan más de $1 millón al año. En materia de vivienda, ambos se han comprometido a atacar el problema de la falta de oferta. Harris quiere que se construyan 3 millones de viviendas y Trump dice que liberará suelo federal para hacerlo. Harris ha propuesto subir el salario mínimo federal estancado desde el año 2009 y Trump quiere acabar con los subsidios y con la transición energética a las renovables que ha comenzado Joe Biden. Harris quiere legislar para evitar acuerdos de precios inflacionarios, sobre todo para bienes de primera necesidad. Y Donald Trump ha propuesto aranceles para todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos. Ambas propuestas son deficitarias. Lo que pasa es que la propuesta de Donald Trump duplica el déficit que tendría la de Kamala Harris. Ana, la inmigración también es uno de los temas que llevan a los estadounidenses a las urnas. ¿Qué opciones tienen los votantes en este sentido? La opción que prepara Trump es deportar a 11 millones de personas, que es la cifra aproximada de indocumentados en este país. Es una operación muy cara de poner en marcha. El American Immigration Council calcula que costaría unos $88.000 millones al año durante una década. Con ello, además, se pone en peligro la recaudación de casi $100.000 millones anuales en impuestos pagados por los indocumentados, impuestos por los que ellos no reciben muchos de los servicios
por los que están contribuyendo. Además, son contribuyentes netos, alivian el déficit y además los inmigrantes son la fuerza laboral que está creciendo. Kamala Harris quiere hacer una reforma del sistema migratorio, pero también quiere dureza en la frontera y autoridad para cerrarla. Muchísimas gracias, Ana, por este último repaso sobre las propuestas económicas de los candidatos. Gracias. El resultado de estas elecciones tendrá repercusiones globales y también, por supuesto, en América Latina. La región tiene lazos profundos en términos de comercio con la mayor economía del planeta. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, solo detrás de China, y existe un importante flujo de importaciones y exportaciones entre ambos países. Hay dos principales temas que podrían generar repercusiones en la economía brasileña: las cuentas públicas estadounidenses y el proteccionismo marcado por la guerra comercial contra China. Harris representa la continuidad de la administración Biden, lo que sugiere que no habrá cambios radicales. Por otro lado, Trump es un gran partidario del proteccionismo económico, lo que no favorece una ampliación de las relaciones bilaterales. ¿Cómo ve Brasil estas elecciones? ¿Cuáles son sus expectativas, esperanzas y temores? Preguntamos en Brasilia a nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, muy buenas noches. Si tenemos en cuenta el aspecto económico de la relación bilateral, ¿a qué candidato prefiere Brasil, Harris o Trump? El gobierno de Lula da Silva hace fuerza por estas horas por la candidata demócrata Kamala Harris, no solo por la mayor proximidad ideológica con los demócratas, sino porque entienden que un eventual triunfo de Trump tiene el potencial de perjudicar el crecimiento económico de Brasil. Una agenda de Trump más marcadamente proteccionista bajo el lema Estados Unidos primero, que perjudicaría a Brasil por dos vías. Primero, por la vía comercial, por la política de levantar barreras arancelarias, y Brasil tiene en los Estados Unidos su segundo mayor destino de exportaciones, esencialmente en sectores como el acero, el hierro, el café y también los aviones, que explican 500.000 puestos de trabajo aquí en Brasil. Pero por otro lado, por la vía financiera, porque las propuestas de Trump, entre ellas la expulsión en masa de inmigrantes, tiende a recalentar el mercado de trabajo y fortalecer el dólar y en el mediano plazo llevar al estímulo para que la Reserva Federal aumente tipos. Esto lleva al mismo tiempo a desvalorizar las monedas de los emergentes y a hacer menos atractivo la inversión extranjera en países como Brasil. Marcelo, el medio ambiente es una cuestión sumamente importante para Brasil. ¿Qué impacto pueden tener las posturas antagónicas de ambos candidatos en este campo? ¿Qué harían uno y otro? Bueno, es otro tema que también distingue a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump, que sabemos tiene la promesa de abandonar el Acuerdo de París, con lo cual es difícil pensar en cooperación en materia medioambiental con Brasil. Ya en el caso de Kamala Harris, hay que recordar que como fiscal general de California en 2019 estaba muy atenta a lo que pasaba aquí en Brasil bajo la presidencia del exmandatario Jair Bolsonaro, cuando criticaba el avance de la deforestación. Brasil espera que tal vez se reactive la cooperación y el aporte de fondos, por ejemplo, para el Fondo Amazonía, para financiar proyectos de protección medioambiental y, ¿por qué no?, convertir a Brasil en un proveedor de los llamados minerales raros, como el níquel, como el cobalto, claves para la transición energética, asunto que apenas forma parte de la agenda demócrata. Interesante. Muchísimas gracias por el reporte, Marcelo. Bueno, y hay otros asuntos también que ocupan esta jornada, ¿no, Carol? Así es, Rosa. Vamos por eso ahora a Israel, porque el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, destituyó este martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por discrepancias en la gestión de la guerra en Gaza. Según Netanyahu, en los últimos meses perdió la confianza en Gallant después de haber tenido brechas significativas en el manejo de la campaña militar para acabar con Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea. Netanyahu nombró en su lugar al ministro de Exteriores, Israel Katz. Por su parte, Gallant publicó en la red social X que la seguridad de Israel fue y será siempre la misión de su vida. Escuchemos sus palabras. La confianza que tenía en el ministro de Defensa se ha roto. Había diferencias sobre el manejo de la campaña militar y esas diferencias fueron acompañadas de declaraciones y acciones por su parte que contradecían decisiones del gobierno y del gabinete. La crisis de confianza con el ministro de Defensa ha pasado al dominio público y no permite el desarrollo adecuado de la campaña.
La mayoría de los miembros del gobierno y del gabinete comparten esa sensación. Y por eso he decidido terminar el mandato del ministro de Defensa. Israel Katz ocupará su lugar. Y la periodista Maya Siminovich nos cuenta desde Tel Aviv más detalles sobre esta destitución de Yoav Gallant como ministro de Defensa de Israel. Hola, efectivamente Netanyahu ha despedido al ministro de Defensa Yoav Gallant por segunda vez. La primera vez fue hace algo más de un año, antes de la guerra en curso, cuando Gallant se opuso a la reforma o modificación judicial que la coalición de gobierno de Netanyahu estaba llevando a cabo. En esta ocasión el timing ha dejado de piedra a los israelíes, han salido a manifestarse espontáneamente en diferentes ciudades, se está viendo incidentes violentos en estas manifestaciones también. La oposición se ha pronunciado en contra, también altos cargos del ejército y de otros cuerpos de seguridad han dicho bajo condición de anonimato que es irresponsable por parte de Netanyahu haber hecho esto en este momento en el que Israel libra una guerra multifrontal y es posible que sea incluso horas antes de un previsto ataque iraní que sospechan que puede ser más fuerte que los últimos dos. En este caso, los analistas de la oposición y también las familias de los secuestrados acusan a Netanyahu de haber politizado esto de nuevo, haber tomado una decisión porque la parte más de la derecha de su coalición de gobierno exige que los ultraortodoxos no vayan al ejército y esta es una ley, un contencioso que tenía más enemistados, si cabe aún, a los ya enemistados Netanyahu y Gallant. Gallant se oponía a esto, tenía mucho interés en que fueran todos los ultraortodoxos que se pudieran reclutar al esfuerzo bélico que está ejerciendo Israel en estos momentos. Y parece ser que este es el motivo del despido de Gallant. Quien lo va a sustituir interinamente es Israel Katz. Vamos a España porque allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes un plan de ayuda de 10.600 millones de euros para las personas y negocios afectados por las inundaciones que golpearon Valencia y otras zonas la semana pasada. Los equipos de rescate centran las operaciones de búsqueda de víctimas en centros comerciales, estacionamientos y espacios subterráneos. También buscan víctimas mortales en la desembocadura de ríos. Las inundaciones dejaron al menos 219 muertos, pero las autoridades temen que el número de fallecidos aumenten. El gobierno asegura que quedan 89 denuncias activas de desaparecidos. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más informaciones.